mi querido Gus de este lado, pero solito, pero a punto de estar bien acompañado porque comúnmente hablamos de salud y esta mañana lo vamos a hacer, pero no hablaremos de la salud física que tanto hablamos o de la salud sistémica. Esta mañana vamos a hablar de los primeros auxilios psicológicos. Hablaremos sobre la mesa de salud mental y para eso nos vamos a conectar con la psicóloga Paola Abello, quien ya está enlazada con nosotros. Buenos días, Paola, te saluda Roberto. Hola, buenos días, Roberto. Hola, buenos días, Roberto, ¿cómo están? Felices de platicar contigo. Pau, hablaba yo en este momento que generalmente hablamos de la salud física o de la salud sistémica, pero pocas veces hablamos de la salud mental. ¿Por qué es importante que hablemos de estos primeros auxilios psicológicos? ¿Qué son estos primeros auxilios? La verdad es que, al igual que los primeros auxilios de salud física, los primeros auxilios psicológicos son una ayuda primaria cuando ocurre una situación de estrés alto, cuando hay una situación tremenda de complicación, de enfrentar una situación compleja que pudiera ser eventualmente traumática para una persona. ¿Qué sería? Hola, te saluda Paulina Mercado, ¿cómo estás? ¿Cuáles serían esos primeros auxilios básicos que hay que saber aplicarle a una persona que le está pasando muy mal? ¿Cómo acercarnos? La verdad, lo primero es reconocer que nosotros tenemos que considerar que las situaciones son nuevas y nos dejan en una situación, en una condición de incertidumbre. Quiere decir que no sabemos realmente qué es lo que está pasando, no entendemos, no comprendemos bien. Por lo tanto, para acercarme a otra persona, lo primero que debo hacer es observar muy bien de qué se trata la situación. En el contexto de COVID tenemos claro que hay cosas que están ocurriendo y que no necesitamos preguntársela a la persona directamente. Sabemos que hay afectaciones de salud física, sabemos que hay temor inclusive a la muerte o al fallecimiento de algún familiar o a la pérdida de trabajo, a la pérdida de salud o a las pérdidas en general. Por lo tanto, lo primero es tener claro cuál es el escenario en el que estamos. Luego de eso, hacer contacto con la persona y reconocer en ella cuáles son sus habilidades propias también. No es porque una persona esté en una situación compleja, quiere decir que está completamente inhabilitada. Claro. Entonces, los primeros auxilios psicológicos se acercan a la persona y, disculpa que tengo retorno, entonces me cuesta. No te preocupes. Ok, pero básicamente nos acercamos y podemos entender que ella necesita certezas. Paola, eso es lo primero. ¿Cómo estás? Soy Carlos. Oye, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Porque muchas veces por falta de conocimiento queremos ayudar a la persona, nuestra intención es buena, pero acabamos afectándolo a la larga. ¿Qué es lo que, puntos específicos que no tenemos que hacer, que no tenemos que decir? Ok, jamás hay que decir, no se preocupe, todo va a estar bien. Tendemos a consolar a la gente y a decirle, no llore más, las cosas van a pasar, todo va a estar mejor. Nosotros no tenemos certeza de que las cosas vayan a estar mejor, por lo menos en este momento. Entonces debemos reconocer el dolor y debemos ayudarle a la persona a pasar por ese dolor. Y eso significa que los primeros auxilios psicológicos en el fondo son un acompañamiento de una persona que se pone en el lugar del otro que está sufriendo. Oye, Paola, pero hace un momentito dijiste que uno de los primeros auxilios que hay que brindarle a la persona es certeza. ¿Cómo se les da certeza a las personas cuando dices que están pasando estos momentos de crisis, de angustia, de ansiedad? Debemos reconocer cuál es la información oficial, cuáles son las fuentes de información oficial. Por lo tanto, desde ahí nos paramos respecto de lo que sucede en el exterior. Pero respecto de su situación en particular, podemos tomar pequeñas cosas que dan certeza. Por ejemplo, establecer rutinas, no porque estemos en una situación en donde estamos confinados, quiere decir que todo el día vamos a estar en pijama, o vamos a comer a cualquier hora, o vamos a hacer cualquier cosa. Tenemos que establecer rutinas. Las rutinas nos permiten tener certeza de cómo va a ser mi día.
Y eso ya me va a ir dando una sensación de tranquilidad que es muy importante para enfrentar otras dificultades que puedan ser externas también. Paola, a manera de cierre, me gustaría que nos compartiéramos. Cuando hablamos de estos primeros auxilios, me viene mucho a la mente esos ataques de ansiedad que de pronto llegan y que uno siente que se está ahogando y que no puede respirar y que no hay una salida. En ese momento, ¿cómo accionar rápidamente si estamos acompañando o somos nosotros mismos los que estamos viviendo este ataque de ansiedad? Creo que perdí. Paola, ¿me escuchas? De saber la historia. Te escuchamos, te escuchamos. Perfecto. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí estás. Ok. Debemos saber que la ansiedad es una emoción y que es una emoción transitoria. Todas las emociones son intensas, son terribles, nos pueden invadir emocionalmente, inclusive físicamente. Una crisis de ansiedad parece que uno siente que se va a morir o que se va a volver loco o que no sabe cómo controlar su conducta. Entonces, lo primero es saber que es una emoción. Y como esta emoción es temporal, va a pasar. Entonces, eso se lo puedo decir a mí, pero también se lo puedo decir a la otra persona. No podemos invalidar ni nuestras emociones ni las emociones del otro, pero sí podemos acompañarle en esa emoción. Totalmente. Gracias, Paola, por haberte conectado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Y acompañarnos, Hasta luego, ¿no? En la respiración Por que tú supuesto, dices siempre, justo. Luz, acompañarnos ahí. Yo recuerdo cuando lo viví, lo que mejor me servía Aterrizar, era ¿no? En el aterrizar la presente. respiración y saber, aquí estoy y esto va a pasar como lo acaba Y de sabes decir qué, Paola. sobre todo con los niños, que es Sí. diferente, ¿no? Pero Oye, y bueno. hacer un recorrido por tu cuerpo físico, hazte cuenta, para salirte de la mente. Sí. Entonces empiezas casi a tocar tu dedo meñique, O luego sentirte. al anular, el del presentes. medio, estar presente, ir percibiendo la energía desde adentro y respirar. Pero totalmente, como dice la intención de esta mañana, seguimos juntos en esto, no estamos solos.